Cuenta un señor que antes trabajaba en un zoológico y cuenta de una conversación que tuvo con una amiga de él. Y él estaba contando a su amiga que, pues más bien, su amiga tenía un mapache como mascota. Y le estaba contando algo que sucede en la vida de cada mapache. Dice, los mapaches experimentan un cambio glandular a los 24 meses. Después de eso, a menudo atacan a sus dueños. Dado que un mapache de 30 libras es equivalente a un perro de 100 libras. Son así de fuertes y agresivos. Y dice, me sentí obligado a mencionar el cambio que viene a un mapache mascota y se lo conté a mi amiga Julie. Ella escuchó cortésmente mientras le explicaba el peligro que se acercaba. Nunca olvidaré, cuenta este señor, nunca olvidaré su respuesta. Será diferente para mí. Y ella sonrió mientras agregaba o cargaba a su mapache con el nombre de Bandido y dijo, Bandido no me haría daño. Él simplemente no lo haría. 3 meses después, Julie se sometió a una cirugía plástica por laceraciones faciales sufridas cuando su mapache adulto la atacó sin razón aparente. Bandido fue librado a la naturaleza. El pecado también a menudo viene vestido con un disfraz adorable. Y mientras jugamos con él es fácil decir, será diferente para mí. Los resultados son predecibles cada vez. Hoy hablaremos de 3 cualidades identificables que están presentes cuando decidimos pecar. Que son manifiestos o son presentes, están presentes cada vez que decidimos pecar. Y es tan fácil decidir pecar. Es tan atractivo el pecado que se nos hace como algo ligero, algo como que bueno, no habrá nada grave que me va a suceder a mí. Voy a decidir pecar. Dios nos ha dado una nueva naturaleza a conocer a Cristo como Salvador. Ahora tenemos la capacidad de tener la victoria sobre el pecado. Es una decisión personal decidir pecar. Pero estas cosas están presentes cuando decidimos pecar. Y lo vemos aquí en la vida de David también. Si se acuerda un poquito del trasfondo, David se encontraba al comenzar versículo 11, de capítulo 11, en versículo 1, se encontraba en casa cuando era la costumbre en este tiempo del año ir a guerra. Así solían hacer los reyes. Pero él se quedó en casa. Y vemos que un día, en versículo 2, al caer la tarde, se levantó David de su lecho. Obviamente ya estaba durmiendo cuando debería estar despierto. Ya era tarde. ¿Qué estaba haciendo en la cama? Estaba de perezoso ahí nomás, desperdiciando su tiempo. Se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Se da cuenta de detalles de esta señora que no debería de saber, que era muy hermosa. ¿Cómo sabe David? No era solo un vistazo, ahí estaba bobeando y estaba siguiendo con ese vistazo más tiempo que lo que debería. Era su versión de su teléfono, estar en un lugar donde no debería, viendo lo que no debería estar viendo, ¿verdad? Y pues ahí siguió, y con más tiempo que estaba allí viendo, más atractivo y más respondía su cuerpo, se hacía para él. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé. Le dicen su nombre, pero es interesante que no terminan allí. No nomás le dan esa información, como que Dios impulsa a estos hombres que le den más información a David. No es por casualidad que le dan más información, es algo que Dios quiere que él sepa para que esté sin excusa, para que tenga algo que le pueda estorbar mientras que él quiera ir hacia adelante. Dice, es hija de Eliam. Eliam era uno de sus hombres
valientes, guerreros, hombres de que estaban encargados de proteger y cuidar a David por amor a él. Lo miraban como no solamente su rey, sino un amigo, y estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por él. Eliam era la hija de él, y no solamente la hija, sino que era la mujer de Urías, otro hombre guerrero también, que estaba dispuesto a dar su vida por él. Era la mujer, la esposa de Betsabé. Entonces esta mujer no solamente era la hija de un hombre de confianza, sino que era la esposa de un hombre de confianza, un amigo, ambos amigos de él. Y ahí entramos en versículo 4, dice: a pesar de esa información que debería de estorbarle, a pesar del conocimiento que él tenía y las relaciones que existían, él no lo tomó como estorbos o obstáculos. Él no decidió que era suficiente información como para hacerlo detenerse. Él tomó en cuenta la información, asumimos que lo asimiló y siguió para adelante. Dice versículo 4: y envió David mensajeros y la tomó. Todavía recibió la información y tomó el paso para enviar mensajeros y la tomó. Entonces no solamente la tomó, sino que dice: y vino a él. Ella también tomó pasos voluntarios. Algunos dicen, bueno, pues porque no, quizás estaba intimidada por la posición y la autoridad que tenía David. Era el rey al fin del día el que estaba pidiendo esto. Por supuesto, podemos decir que al final de cuentas cualquier persona tiene la voluntad propia para decidir someterse a la petición de alguien o no, sea quien sea. Sin embargo, bueno, pues ella dice, ella vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué vemos aquí? Pues creo que vemos algo que es común cuando decidimos pecar. Lo vemos en nuestras vidas también. Vemos que se usó sus recursos para cumplir con sus deseos. Usamos nuestros recursos para cumplir con nuestros deseos. Que no hay nada necesariamente, el tener un teléfono, o como le dicen, teléfonos inteligentes, no es pecado, no es pecaminoso. Con tener computadora no es pecaminoso. Tener internet no es pecaminoso, ¿verdad? Nosotros decidimos qué tipo de instrumento va a ser. Algo pecaminoso o algo que nos va a ayudar en nuestra vida cotidiana, algo para el mal o algo para el bien. Nosotros decidimos qué tipo de instrumento va a ser. David tenía mensajeros. Debería de ser mensajeros para, ¿verdad?, el bien. Él los usó para el mal. Vemos que usó sus recursos ilícitamente. Usó sus recursos ilícitamente. Cuando tú decides pecar, vas a usar recursos que tú tienes, que Dios te ha bendecido para tener en tus manos, pero tú decides usarlos ilícitamente. Recursos que vienen de Dios, pero has torcido su significado para que sea algo ilícito, algo que no le agrada a Dios. Comenzamos a ver qué tenemos a nuestro alcance y decidimos usarlos para cumplir con nuestros deseos. Usó sus recursos ilícitamente, no solamente sus recursos, sino también usó su posición ilícitamente. Por supuesto que los mensajeros le iban a hacer caso, él era el rey. Y a veces podemos usar nuestros puestos como papá, ¿verdad? Alguien con autoridad, como patrón, como yo no sé, dueño de algo, y usamos esa posición ilícitamente para cumplir con nuestros deseos. Vemos también que David usó a las personas para sus propios beneficios. Usó a las personas. Cuando decidimos pecar, dejamos a ver a personas como personas y comenzamos a verlos como objetos. Objetos que se usan para cumplir con nuestros deseos egoístas. Usó a los mensajeros con enviarlos para cumplir con sus propios deseos. Estaba usándolos.
Estaban ahí para servirle, era su papel, era el deber de ellos, pero él los usó para nomás como objetos, no como amigos, no como siervos, no como nada más, sino que objetos para cumplir con sus deseos. Usó, por supuesto, a Betsabé, la usó para poder traerse placer. Cuando decides pecar, decides usar a personas, decides usar recursos para traerte placer, pero usas tus recursos ilícitamente. Dios nos ha bendecido con recursos, pero nosotros decidimos para qué se usa. ¿Para qué usas tu dinero? ¿Para qué usas tu computadora? ¿Para qué usas tu teléfono? ¿Para qué usas tu carro? ¿Para qué usas tus amigos? ¿Para qué usas los hermanos? ¿Sabe que a veces usamos nuestros hermanos aún para que nos tapen? Y nos aprovechamos de la amistad que existe. Y déjeme decirle, hermano, usted no es un buen amigo si usted le tapa a su amigo en su pecado. Y muchas veces aún como jóvenes pueden llegar a pensar que taparle a un amigo es ser un buen amigo. Que yo no voy a ser, ¿verdad?, alguien que le pone el dedo a mi amigo. Yo no voy a ser alguien que ahí está chismeando. Yo le voy a tapar porque eso es lo que los amigos hacen. Me pidieron hacerle un favor, así que yo voy a cumplir con mi favor. No eres un amigo. Y si tú tienes un amigo que te tapa en tu pecado, lamentablemente no tienes un amigo. Tú crees que tienes un amigo, pero no lo tienes. Y tú eres un mal amigo. Un buen amigo, un amigo que en realidad vale la pena, te va a estorbar y te va a decir cuando tú estás mal. Te va a decir, ¿verdad? Eso no está bien, yo no voy a participar. Yo no te voy a estar tapando. Pero no tenemos la valentía para decir a nuestro amigo, ¿verdad?, que él o ella está mal. No queremos quedar mal. Estamos más preocupados de cómo vamos a quedar nosotros delante de ellos en lugar de cómo vamos a quedar nosotros delante de Dios. En realidad, Dios ya ni entra en la fórmula. Dios ya ni entra, ¿verdad?, en nuestro pensar. En realidad no nos interesa a muchos de nosotros ya lo que Dios piensa de nosotros, porque tenemos mayor temor al hombre que lo que tenemos temor a Dios. Y pensamos, ¿verdad?, que bueno, ser un buen amigo, así siempre me han enseñado, ¿verdad?, de que los amigos no se ponen el dedo. ¿Sabe qué, hermano? En realidad tenemos que comenzar a tener una mente bíblica y dejar de tener una mente mundana. Así se pensaba en el mundo, así se pensaba en la calle quizás, ¿verdad? Y dicen, hay un dicho en inglés, ¿verdad? Street smarts, inteligencia de la calle. Está bien para la calle, pero déjeme decirles, supuestamente yo y tú ya no somos de la calle, somos de una ciudadanía que viene de lo alto, que viene del cielo, ¿verdad? Y que nosotros ya no vivimos en la calle, no pensamos como los de la calle. Nosotros somos cristianos con otra nueva naturaleza, somos nueva criatura que debemos de pensar bíblicamente con la mente de Cristo, y decimos, yo estoy aquí para promover la justicia. Y muchas veces, hermanos, promovemos la justicia cuando nos conviene, cuando con alguien que no es amigo está en pecado. Oh sí, pronto, ¿verdad? Mira, los tengo que señalar porque eso no es correcto. Pero el momento que un familiar o un buen amigo comienza a entrar en pecado, guardamos silencio, no decimos nada, porque ahora es alguien de cercanía, alguien personal. Pero no cambia el hecho que es pecado, y no cambia el hecho que tú eres responsable, que Dios te ha permitido darte cuenta del pecado que está llevándose a cabo, para que tú estorbes, para que tú digas algo. Debes ser una portavoz del Señor a decir, eso está mal, y acercarse a personas que pueden ayudar a la persona, que le van a llamar la atención. Pero no somos buenos amigos porque vivimos todavía con el credo de la calle de que no se dice nada. Y aún en la iglesia tenemos y seguimos con ese mismo credo. Todo el mundo sabe, pero nadie dice nada. Mira, tú di algo, nomás no le digas que yo te dije. ¿Qué amigo es ese? ¿Por qué somos tan cobardes para en verdad confrontar pecado? ¿Por qué somos tan cobardes para decirle a alguien que está mal? ¿Por qué somos tan cobardes para que alguien diga que tú dijiste algo? Y luego decimos, ¿verdad? Bueno, pues si vas a decir algo, mejor hazte como si no te dije a ti.
Estamos mal. Y eres partícipe en ese mismo pecado tú. Y ahora te estás aprovechando de esa relación, de esa amistad. Y no hay nada diferente entre la persona que está cometiendo el pecado y el que acepta el pecado, o más bien que participa en el pecado con guardar silencio. No hay nada de diferencia. Eres igual de culpable. Nomás en la conciencia nos sentimos mejor, pero en realidad delante del Señor somos igual. Somos igual. Y es el segundo punto, que cuando decidimos pecar, hermanos, en realidad lo que está sucediendo es de que usamos nuestros recursos para cumplir con nuestros placeres o pecado. Pero también es la razón que eso sucede es porque, número 2, tenemos una perspectiva torcida. No estamos viendo las cosas bien. Vemos con una vista torcida. Somos una bola de viscos. 2 Samuel 11:5 dice, versículo 4, dice: y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Cómo sabemos que David tiene una perspectiva torcida? Porque su pensar le está diciendo, su mente es que su placer es lo más importante. No hay nada más importante que su placer. Tenía una mente egoísta, solo pensaba en él, en David. Nadie más existía en su universo, en su mundo. Todo giraba alrededor de David. Es la hija de tal y tal, es la esposa de tal y tal. Gracias por la información, pero seguimos adelante, tráemela. Voy a enviar a mis mensajeros para que me la traigan. Y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Pensamos que nuestro placer es lo más importante. David solo pensaba en él y solo pensaba en cómo traer placer a él. ¿Cómo traer placer a él? ¿Cómo es la mejor manera? ¿A dónde voy? ¿A quién uso? ¿Verdad? ¿Cómo lo escondo? ¿Dónde nos escondemos? Está utilizando su creatividad para poder aprovechar y participar en su pecado. Solo piensa en él. Otra cosa que nos hace dar cuenta que tenemos una perspectiva torcida es que pensamos que no habrá un futuro. A lo que quiero decir con eso es que pensamos que esas semillas nunca van a dar fruto. Pensamos que no habrá consecuencias, no habrá un futuro. Pensamos en el hoy solamente, en el momento. Cuando estás pensando, cuando eres cuerdo, no piensas solamente en el momento. Especialmente como hombre. Normalmente, económicamente, siempre estamos pensando en mañana, en una semana, en un mes. ¿Cómo va a afectar este gasto mis finanzas antes que llegue el próximo cheque? Estamos pensando siempre en el futuro. Pero cuando estamos en pecado, sea mujer o hombre, solamente pensamos en el hoy. Vale la pena. Pensamos que no habrá un futuro. Es una perspectiva torcida. Pensamos que no afectará a otros, que es una gran mentira del pecado. Siempre pensamos que, bueno, pues estoy pecando solo, así que no voy a afectar a nadie más. Pensamos que no afectará a otros. No es cierto. David pensó que no pensó en el marido de Betsabé, porque acabo él está en guerra, donde los hombres deberían estar. No pensó en su propia esposa. David ya era casado. ¿Qué está buscando otra mujer? No pensó en sus hijos. Él era hombre. Él era el hombre conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué negocios tiene un hombre de Dios haciendo estas cosas? No pensó en sus hijos, no pensó en su esposa, no pensó en el marido de Betsabé, no pensó en su hogar. ¿Qué si sus hijos lo mirarían bien haciendo estas cosas? ¿Qué pensarían ellos? No pensó, no le importó. Obviamente no pensó en Dios, que estaba viendo cada paso, cada pensamiento. No pensó en Dios, sus pensamientos estaban lejos de Dios, ni tomó en cuenta en Dios. No se preguntó, no se predicó: David, ¿qué estás haciendo? No. Manda a tus mensajeros que la regresen a su casa, que siga, que termine de bañarse, que haga lo que tengan que hacer, pero que no lo haga aquí. David, qué tontería. ¿No sabes cuántos se están dando cuenta de lo que estás al punto de hacer?
Preguntaste quién es ella, así que estos hombres saben que estás preguntando acerca de ella. Yo no sé quiénes son, no nos dice la Biblia quiénes eran estos hombres, pero nos dice que alguien le estaba avisando de que es la mujer de tal y tal y que es la hija de tal y tal. Así que ellos conocen quién es ella, ellos conocen quién es su papá y su marido, y ellos conocen a David. Déjenme decirle, desde el tiempo de David hasta este tiempo la humanidad no ha cambiado mucho. ¿No cree que alguno de ellos va a ser chismosos? Yo no sé qué está pasando, pero David está preguntando acerca de Betsabé. ¿Tú sabes quién es Betsabé? No, la hija de Elia, la esposa de Urías. Y pues bueno, pues estamos ahí, nos llamó al techo y nos preguntó quién es esa mujer bañándose. Y pues yo ya sabía quién era. Y pues ¿por qué está preguntando acerca de ella David? David ya es casado, tiene hijos. ¿Qué está haciendo preguntando acerca de ella? No creo porque esté interesado en nomás, no sé, contratarla para un trabajo. Y ahí sigue la palabra corriendo y caminando. Y no está pensando en Dios, no está pensando en sus hijos, en su propia esposa, ni el marido de Betsabé. No pensó en el futuro, porque no habrá un futuro. En ese momento, él nomás estaba pensando en el momento. Tenemos una perspectiva torcida. Pensamos que somos dueños de todo. David pensó que él tenía derecho a una mujer que no era su mujer. Qué tonto. ¿Verdad? Que si podríamos analizar, si pudiéramos salirnos de nuestro cuerpo para observar las tonterías que están pasando por nuestra mente y la secuencia de pensamiento que seguimos, la lógica que seguimos cuando estamos al punto de pecar, y podríamos observarnos y escuchar los pensamientos y la lógica, diríamos: ¡Tab, no seas tan tonto! ¡Qué tonto soy! Estar pensando así. ¿Que no hacemos lo mismo cuando lo vemos en nuestros hijos? O un joven que estamos viendo que está tomando mala decisión tras mala decisión, y decimos: ¿cómo no ves que eso te va a llevar a la ruina? Qué tonto eres. Déjame acercarte para ayudarte y aconsejarte, porque tú vas mal. Y qué bonito podría ser de salir de nosotros mismos para aconsejarnos de nosotros mismos cuando estamos al punto de hacer una tontería, cuando no hay nadie más presente, y decirnos: no seas tan tonto. David pensó que él tenía derecho a una mujer que no era su mujer, y comenzamos a sentir que somos dueños de todo. David pensó que él tenía derecho a hacer con su cuerpo lo que él quería. Si tú confiesas ser cristiano, si tú confiesas a Cristo como tu Salvador, hay unas cosas que tú no vas a hacer, porque ya no eres tuyo. 1 Corintios 6:19 es un versículo muy común. Lo conocemos, pero lo vamos a repetir de todas maneras. Dice: o ignoráis. Dice: es algo que tú ya sabes, es algo que se te ha dicho, pero vas a ignorar este hecho, esta verdad. Entonces, o ignoráis, cierras los oídos, cierras tu oír para ya no escuchar esta verdad, o ignoráis. Cierras tus ojos, cierras tu corazón para no escuchar lo que Dios te quiere decir, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo, es un lugar de santidad, es un lugar de adoración, es un lugar donde existe y está presente en la presencia de Dios. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No eres que nomás existes tú, no, adentro existe y mora algo precioso, algo santo, algo que es mucho más valioso que tú, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Dios te lo ha puesto adentro. Este cuerpo ya no es tuyo, ya no te pertenece a ti. Es templo, es un lugar de adoración, el cual está en vosotros. El Espíritu Santo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Este cuerpo ya no es tuyo para tú nomás decidir: yo puedo hacer lo que yo quiero con mi cuerpo. Una vez más, escucha ese decir:
vez tras vez con el aborto. Pero esa es una manera de pensar del mundo, un mundo que no conoce de Dios. Porque la Biblia enseña que no sois vuestros, no es tuya la decisión para tomar. Dios tiene la última palabra, no nosotros. ¿Por qué eres de alguien más? Porque habéis sido comprados por precio. La salvación es gratis, pero le costó a alguien un gran precio. Entonces, por esa razón, glorificad. Que el que sea manifiesto no seas tú, sino Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, tu actitud. No nomás tu exterior, tu interior también, los cuales son de Dios. David pensó que él tenía derecho a hacer con su cuerpo lo que él quería. No es cierto, porque su cuerpo no era de él. Él había sido ungido con el aceite que representa el Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Ya no era de él. 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados. 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. No te hagas esclavo del pecado, porque fuisteis comprados por precio. Pero cuando decidimos pecar, tenemos una perspectiva torcida. No vemos las cosas bien. Todo el mundo se inclina hacia nuestros deseos, a lo menos en nuestra mente. Y por último, no entendemos esta gran verdad. Cuando decidimos pecar, tenemos la libertad de escoger y tomar nuestras decisiones. Tenemos la libertad de elegir y tomar nuestras decisiones, pero no las consecuencias. No las consecuencias. Dios no nos ha dado y jamás nos dará esa libertad de escoger nuestras consecuencias. 2 Samuel 11:5 dice: y concibió la mujer. Dios da vida y solo Dios puede dar vida. El hombre puede hacer y tomar decisiones para tratar de prevenir vida, tratar de evitar vida, pero solo Dios puede dar vida. Y Dios decidió dar vida aquí a una criatura y concibió la mujer. Eso estaba fuera del control de David, y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Se me hace interesante la comparación o el hecho de que Dios nos da esta información, porque es muy similar a lo que Dios nos dice en Santiago 1:13. Santiago 1:13. Santiago 1:13 dice esto: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces primero viene la tentación, la atracción. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Propia. ¿Sabe que cada uno tenemos nuestra propia concupiscencia? ¿Qué es concupiscencia? Apetito desordenado de placeres deshonestos. Apetito desordenado de placeres deshonestos. Tu concupiscencia quizás no es la mía. Por eso dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Por eso que a veces decimos: eso te hizo caer. Eso es que no es tu concupiscencia. Cada uno es su propia concupiscencia. Cada uno tenemos a veces unas cosas que nos saca de onda y dice: ¿por qué es que esa es una debilidad en mi vida?
un apetito desordenado, pero de cosas en realidad que son deshonestas, que no sé por qué me atrae, pero me atrae. No debe de atraerme, pero me atrae. Esa es una concupiscencia. Apetito desordenado, que es tan fácil perder control con esa tentación, con esa cosa, que es tan fácil nomás desenfrenarte. Es un apetito desordenado, pero de cosas que no deben ni debes de participar. Placeres deshonestos. Ahora, cuando tu apetito desordenado de placeres deshonestos es atraído y luego seducido, porque dice, cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Seducir significa persuadir a alguien con argucias, o quiere decir con argumentos falsos, pero presentados con agudeza, de una manera muy convencible. Eres persuadido que creíste la mentira. Esa es seducción. Cuando caíste y creíste una mentira. Y dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, te atrae y tienes ahora un deseo, un anhelo, una sed de satisfacerlo. Y hay algo que te gusta, pero tú sabes que está mal, porque hay algo que todavía que resiste, pero cuando dejas de resistir ya eres seducido. Y en el momento que has sido seducido, ahora ya caíste. Primero es la atracción. Y cuando satisfacemos la concupiscencia, la decisión produce pecado. La cosa es que no sabemos lo que va a producir, qué tipo de pecado, porque dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Es como cuando una mujer da a luz a un bebé. Da luz al bebé, uno carga al bebé, pero tú no sabes lo que va a llegar a ser ese bebé. Qué carrera, qué oficio, qué deseos, qué sueños, qué pesadillas produjo al bebé. Y tú tienes grandes sueños, tú tienes grandes deseos, pero en realidad tú no sabes lo que te espera con el bebé. Y Dios hace esa comparación entre una bebé, ya le pegué en la cabeza. Dios hace una comparación entre el bebé y el pecado. Que igual con el bebé comenzó con una atracción. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Pero no sabemos qué tipo de pecado. No sabemos lo que va a producir. Da a luz el pecado, pero no sabemos qué. Cuando participamos de la concupiscencia, no sabemos qué tipo de pecado va a producir. Pero va a dar luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La criatura, siendo desarrollado o consumado, da a luz a un hombre o una mujer que no sabemos qué tipo, pero va a dar luz a un hombre o mujer de una forma, de un tipo. Pero es imposible saber desde acá lo que va a producir entonces en 10, 18, 20 años. Y Dios nos dice lo mismo acerca del pecado. La cosa es que no sabemos lo que va a producir, qué tipo de pecado. El resultado es diferente cada vez, pero dice la Biblia que da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Igual como no sabemos lo que va a llegar a ser un bebé siendo consumado, tampoco podemos predecir lo que el pecado va a llegar a ser siendo consumado. Lo que sí nos dice la Biblia es que da a luz a la muerte. Y muerte significa separación. Y Romanos 6:23 nos dice, la paga del pecado es muerte, separación. Te separa de Dios el pecado.
Y dependiendo en el pecado y las relaciones existentes en tu vida, puede significar separación de tu esposa, separación de tus hijos, separación de tus amigos, separación de tu iglesia, separación del gozo, separación de la paz, separación de la confianza, separación de tu trabajo, separación de tus futuras oportunidades. Quizás por tomar este camino ya no van a estar presentes estas oportunidades por este camino. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Concibió la mujer. Ahora David se dio cuenta que ella estaba encinta, pero era imposible poder saber lo que iba a dar a luz, la decisión de un momento. Palabras proféticas de Betsabé: estoy encinta. Igual como pasan meses para que la mujer dé a luz a un bebé, la concupiscencia después que ha concebido no siempre da a luz al pecado inmediatamente. También puede tomar tiempo, pero dará luz. Pronto David y Betsabé se darían cuenta que el pecado sería consumado. Estoy encinta. El bebé y el pecado ahora estaban comenzando a desarrollarse. Todo porque David pensaba que para él sería diferente. Dios nos dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. Vida eterna, no solamente el futuro, sino el presente, una calidad diferente de la vida, vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando decidimos obedecer y seguir los deseos de Cristo, tener la mente de Cristo, el corazón de Cristo, experimentamos la vida en abundancia. No la separación, sino la unión, la unidad con Dios, la reconciliación con Dios, la restauración con Dios. Dios no, el pecado trae separación, Cristo trae reconciliación. Pero todo depende si vas a pensar que decidir pecar será diferente para ti. Hermano, hermana, no será diferente. Tarde o temprano dará luz el pecado y dará luz a la muerte. Oh, hermano, escoge a Cristo. La vida eterna está en Él. No tomes ese camino. Y quizás estoy amonestando a algunos. Quizás lo puede tomar como que Dios te está sacudiendo antes que sigas por esa concupiscencia. Abre los ojos hoy y comienza a pensar de una manera cuerda antes que sea demasiado tarde. Escoge a Cristo. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, le pido que hable al corazón de cada individuo presente. Y Señor, que tomemos en serio esta advertencia, amonestación que usted nos ha presentado. Señor, le pido y le ruego, Señor, que hagamos caso y entendamos que no tenemos la libertad de escoger las consecuencias. Usted, Señor, nos dará lo que usted sabe que es necesario en nuestra vida. Ayúdenos, Señor, a reconocer que lo que sembramos es lo que segaremos. Ayúdenos a sembrar para su gloria y no nuestra destrucción. Hermano o hermana, si Dios le habló a usted esta noche, ¿por qué no ven al altar? Por favor, escuche la voz antes que sea demasiado tarde. No tiene que ser solamente el pecado de adulterio o fornicación. Puede ser de seguir una mentira. Puede ser de ocultar una mentira. Puede ser de creer una mentira. Puede ser quizás una multitud de diferentes pecados. Pero esto se aplica al pecado. No escojas ese camino.
luce fácil al momento, pero siempre termina en destrucción. Sigue a Cristo. Aunque pases por valles y montañas, Él siempre estará a tu lado. Escoge a Cristo. Oh Padre nuestro que está en los cielos, Señor, ayúdenos a verlo con los ojos correctos, Señor, que usted es la respuesta, usted es la solución, usted es todo, usted es la vida, usted es la verdad, usted es el camino.